Bien, muchas gracias por asistir. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Antes de entrar en el tema, propiamente dicho, sí es importante hacer una aclaración. Nosotros venimos aquí a opinar como académicos que trabajamos en la UNAM, porque tenemos cierta experiencia en el tema que hoy nos convoca. No somos la voz oficial de la UNAM. La UNAM, por su vocación universal y plural, no tiene una opinión oficial sobre estos temas. Esta aclaración me parece muy importante. Entonces, pues dicho lo cual y dado lo que, como dicen por ahí, paso a exponer mi tema. Miren, ciertamente la visita del Papa Francisco, vamos a exponer un poco y luego nos cuecen a preguntas y encantados nosotros de responder hasta que caigamos todos muertos y cansados. ¿Sí? Miren, es cierto, la visita del Papa Francisco ha despertado cierta inquietud sobre la condición laica del Estado mexicano en ciertos círculos intelectuales. Si bien no es una inquietud generalizada, sí es muy importante atenderla. Porque estamos ante uno de los debates de más larga duración en la historia de México, que es la relación entre, en el siglo XIX, la Iglesia Católica y el Estado, y hoy en día, la relación entre las iglesias y el Estado. Un debate que inició incluso antes del presidente Benito Juárez y que se empieza y que hemos estado experimentando, tratando de resolver hasta la situación que nos encontramos ahora, en donde, en opinión mía, ya estamos resolviendo finalmente esta encrucijada del Estado laico. Cierto es, Benito Juárez declara la independencia, como dice la doctora Ugarte, entre el Estado y la Iglesia Católica. Pero siguió adelante este debate. Tenemos la Constitución del 17, que desconoce la existencia de las iglesias, la persecución del 14 al 38, en fin, no ha sido fácil. Sin embargo, y aquí es la parte en donde quiero insistir, las cosas han cambiado mucho, ¿sí? Desde la Constitución de 1917, y yo diría que la situación actual ha hecho honor a esa actitud tan visionaria de Benito Juárez. Me explicaré. Las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, hoy en día nadie cuestiona la laicidad del Estado mexicano. Nadie en sus cabales y con sereno juicio puede cuestionar la importancia de que el Estado mexicano sea laico. Lo que sí está a debate es la naturaleza de la condición del Estado laico. Y así encontramos dos posturas importantes. Por un lado, hay quienes consideran el Estado laico desde una perspectiva laicista, es decir, como un Estado en el cual las religiones deben ser relegadas a la observancia estricta de la vida privada, sin posibilidad de hacerse presentes en el espacio público, no solamente de la política, también de la sociedad civil. Si las religiones no deben pertenecer al mundo de la subjetividad y no deben hacerse presentes. Por otro lado, hay quienes proponen un Estado que se llama de laicidad propositiva, en francés se llama laicidad positiva, aunque es mejor traducirlo como propositivo, ¿sí? En el cual el Estado se muestra neutral y equidistante ante todas las religiones. Es un Estado aconfesional y, por lo tanto, neutral y equidistante de todas las religiones, independientemente del número. Pero está decididamente a favor de los derechos humanos, como sustento de la vida democrática diversa y plural, y entre estos derechos humanos, el derecho a la libertad de religión. Aquí es importante aclarar que cuando se habla de libertad de religión, no se habla de religión, se habla de derechos humanos. Por lo tanto, en este estado de laicidad propositiva, las religiones forman parte normal de la sociedad civil y, por lo tanto, podrían expresarse en un contexto de una sociedad democrática, diversa y plural, como ya lo es la mexicana. Ahora, ¿qué situación es la que tenemos en México? ¿Cómo se encuentra la situación en México? Bien,
nosotros tenemos en México un sistema de constituyente permanente. Si nosotros podemos ir modificando la Constitución, es uno de los grandes debates, ¿no? La Constitución y podemos ir modificando la Constitución porque existe en México un sistema de constituyente permanente. Ya sabemos, mayorías calificadas, ambas cámaras, más la mitad más uno de los congresos de los estados. Bueno, el constituyente permanente, que es una característica sustancial del constitucionalismo mexicano, más la sociedad mexicana cada vez más plural en sus manifestaciones religiosas, han optado por la segunda de las posibilidades. Dentro del debate, lo que en México se ha abierto paso es un estado de laicidad propositiva. Y lo podemos apreciar claramente en 3 bloques de reformas constitucionales que modificaron todo el escenario. Primero, 1992, en donde por primera vez se reconoce la existencia jurídica de las iglesias dentro de la sociedad civil. Insisto en esto. Ya las iglesias, que son parte de la sociedad civil, simplemente se les reconoce. No se crean, no nada. Y para eso se genera una figura que es de asociación religiosa. Hay asociaciones civiles, sociedades anónimas, bueno, hay asociaciones religiosas como parte de una normalidad dentro de la vida civil, porque las iglesias son parte de la sociedad civil, puesto que no son parte del Estado. El segundo bloque de reformas lo encontramos en 2011, en donde se consolida una muy trascendente, yo diría la más trascendente reforma en derechos humanos, por la cual se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos al orden constitucional mexicano. Es muy claro en el artículo primero, pero se reforman varios artículos. Y dentro del derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de religión ocupa un lugar muy, muy importante. Esto abrió finalmente el camino para un bloque de reformas en 2013, ¿sí?, en donde se reformaron el artículo 24 y 40 constitucionales. En el artículo 24, por primera vez en la historia de México, se introducen 3 palabras: libertad de religión, como uno de los derechos humanos fundamentales de los mexicanos, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Pero el mismo día, casi al mismo tiempo, si no es que el mismo día, se reforma también el 40 constitucional, que define la naturaleza del Estado mexicano como un Estado laico. En síntesis, la maduración propia de la sociedad mexicana en su diversidad y su pluralidad, más, ¿sí?, la visión del constituyente permanente en México, nos han llevado a un Estado laico dentro del horizonte de comprensión de una laicidad propositiva. Tenemos que aprender a vivir así. Es un reto para la sociedad mexicana. Por lo mismo, en esta lógica, la visita del Papa Francisco está muy lejos de representar una violación al Estado laico de acuerdo al orden constitucional mexicano y la sociedad mexicana. Antes, lo contrario, constataría que como sociedad hemos madurado mucho y que nos podemos desarrollar dentro de una normalidad democrática y ciudadana, a tal grado que las personas que profesan una religión ya se pueden manifestar libremente en México e incluso recibir a sus líderes. Gracias. ¿Sí? Muy bien, muy buenos días. Les agradezco la invitación y les agradezco a ustedes su presencia. Bueno, pues a mí me tocó hablar de algo, pues creo que mucho más light. Me gustó muchísimo todos estos datos, pero mis comentarios van en otro sentido. Es básicamente destacar los aspectos psicosociales que tienen que ver o que caracterizan a las personas que van a ir a ver al Papa, ¿sí? Efectivamente, el nombre lo está indicando. Hay aspectos psicológicos de orden íntimo, emocional, subjetivo, existencial, que tienen las personas y que al presentarse, al participar de un evento como la asistencia al Papa, entran en juego esas características que las más de las veces están relacionadas con carencias de no poderse explicar la realidad, la realidad angustiante, una propia situación conflictiva, complicada, y en momentos difíciles todo el mundo tiende a pedirle a Dios.
O si las cosas están muy graves y ya no las puede explicar, bueno, pues así lo quiso Dios, o sea que pues ya qué le voy a hacer. Entonces siempre funciona como un mecanismo de compensación en el terreno de lo personal. Vamos a ir y venir siempre entre esto de lo personal y lo social, porque son los factores psicosociales. Ahora, atendiendo a los aspectos sociales, también tiene que ver con una serie de condiciones del espacio social, culturales, históricas, económicas, ambientales. En lo general, en el mundo han aumentado los niveles de violencia y en proporción o muy relacionado han aumentado también las posturas radicales, fundamentalistas con respecto a la religión. Esto no es un acontecimiento novedoso que se haya venido dando, sino que solo se va manifestando en aumento, porque lo sabemos a lo largo de la historia, en nombre de la religión, se han cometido grandes atrocidades, ha habido guerras, cruzadas, matazones, etcétera. Pero ahora, en nombre de la religión, y aquí en particular en México, nuestras condiciones de alta corrupción, impunidad, narcotráfico, violencia, hace mucho más necesario el tener algo fuera de lo nuestro que nos permita una comprensión, que nos dé una posibilidad de consuelo, de esperanza, ¿sí?, de tranquilidad. El propio Papa lo dice: yo vengo a aumentar sus sueños, ¿sí? Es el recurrir a una fuerza más allá de lo propio, tanto en lo personal como en lo social, que sirva como mecanismo de contención. El hecho de que los jóvenes tengan pocas posibilidades de desarrollo económico, laboral, profesional, hace también que su actitud los acerque hacia la religión, porque de esa manera nosotros, como un mecanismo de defensa, los seres humanos en lo general, tendemos a atribuir las causas negativas a algo que está fuera de nosotros. O sea, si nos fue muy mal en la escuela, el maestro me reprobó. Si nos va muy bien, entonces sí nos lo atribuimos a nosotros. O sea, yo saqué buenas calificaciones porque estudié mucho, reprobé porque el maestro me reprobó. Y en general, ante las adversidades, tendemos a atribuir las causas positivas a nuestras cualidades y características, y como mecanismo de defensa y de contención, a lo negativo se lo atribuimos a otra fuerza. En este caso, pues es la presencia del Papa, es la religión, y estas características de los sujetos que tienen carencias o que tenemos, porque no hay un sujeto que no tenga carencias, no somos seres completos, somos individuos, que quiere decir que siempre estamos en la división, siempre estamos en pedazos y siempre tenemos carencias en múltiples partes. Esta situación de carencias nos hace, entre más poderosas sean estas, nos hace necesaria la búsqueda de una explicación que esté donde esté, en este caso en la religión. Las personas, por ejemplo, que están en cautiverio o bien que han caído en adicciones extremas, porque de paso, dicho sea de paso, adicciones tenemos todos somos adictos a algo, a lo que sea, al chile, a las galletas, al café, a una persona, a ver novelas, a leer, a lo que se pueda y a lo que se deje, ¿sí? En general, somos seres adictos, los seres humanos. Las personas que caen en adicciones extremas son ellas las que caen con mucha más frecuencia en una necesidad religiosa, ¿sí? O se vuelven cristianos o se vuelven testigos de Jehová, van tomando una actitud que les permite esta compensación para afrontar esta situación adversa, sea en el plano íntimo, subjetivo, como indiqué, o sea en el plano de la adversidad social. Bueno, retomando estas cuestiones sociales, ¿qué papel juega el Papa en esta situación? Efectivamente, somos un país declarada oficialmente como laico, pero a su vez y paradójicamente, 8 de cada 10 mexicanos son católicos, ¿sí? Los niveles de creencia religiosa, además en ciertos grupos que tienen que ver con una condición social difícil, como grupos delictivos, como grupos del crimen organizado, van cayendo en grupos de posturas radicales con respecto a la Santa Muerte, con respecto a San Judas Tadeo. Bueno, hasta el agua se llama San Judas Tadeo, ahorita nos estábamos riendo de eso.
Pero bueno, entonces está eso como un fenómeno social real. El Papa aquí viene a jugar un papel de mediador, de contención. En la mañana yo le preguntaba a una compañera en el conservatorio de danza y me daba muchísima risa, le decía yo, oye Gloria, porque es bien fanática religiosa, ¿por qué la gente va a ver al Papa? Me dice, pues ¿cómo que por qué? Pues porque sí. O sea, pero pues porque ¿cómo no verlo? O sea, date cuenta, o sea, es el representante de Dios en la tierra, ¿sí? Y acuérdense, recordemos que la religión tiene un papel sumamente soberbio con respecto a la humanidad. En el Vaticano hay 2 ángeles jugando felices con el mundo, se lo pasan así, están jugando con el pie, así como una pelota, o sea, hay una superioridad absoluta de los dioses con respecto a los terrestres, ¿sí? Entonces, bueno, a los hombres normales, terrenales. El Papa es un mediador, es un representante efectivamente entre ese espacio y es el elemento que nos permite afrontar toda esa adversidad, es el elemento de consuelo, es el elemento de esperanza, de promesa. El propio Papa ha destacado mucho el papel privilegiado que le da a Dios porque aquí nació la Virgen de Guadalupe. Entonces, eso ya no nos hace cualquiera, tampoco, o sea, aquí somos guadalupanos, o sea, y con el Papa hay todavía un elemento que juega en esta identificación y que es el hecho de que sea latino, de que nos hable en español. Todos los papas han jugado un papel importante, pero presentan sus variaciones. Con este Papa por ahora, la gente dice identificarse mucho más porque tiene una postura de apertura, se ha pronunciado por la equidad entre los géneros, no le suena tan descabellada la idea de que 2 personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio, aunque no da una postura definitiva, pero sí muestra una actitud de mayor apertura, ¿no? Lo que sí es claro es que él como representante de la Iglesia y la Iglesia como una institución social altamente poderosa, siempre ha mostrado sus vínculos con la política, con los negocios, con la mafia, y no iba a ser una excepción con México en esas condiciones. Al contrario, México cobra un particular interés en esta situación. Ahora pensemos, las personas que van a ver al Papa, ¿quiénes son? ¿Cuál es su perfil? Hablando en cuestiones socioculturales, la mayor parte de la población cristiana es de bajos recursos económicos o bien de altísimos recursos económicos. No es la clase media intelectual, no es el pensamiento de vanguardia, no somos los académicos de la UNAM, no es es una población particular, la que es cooptada, ¿sí? Atrapada en ese sentido, en ese conjunto de ideas, a la cual es altamente compatible entender la realidad, su propia existencia, y en ese sentido, si hay una estructura narcisista con unas características desquebrajadas, de cierta inseguridad consigo mismo, un mecanismo para compensarlo es creer en Dios. Así yo puedo liberarme de mucha responsabilidad de mis cosas y decir, no, pues es que es el destino, es Dios, así lo quiso Dios. Sí, me pasó esto, aquello, bueno, pero ¿qué iba yo a hacer si pues así lo quiso Dios? Es una manera de librarse de culpa también. Además existe, pues no sé, la promesa de otro mundo, de otro momento, de otra vida, entonces, pues es un conjunto de ideas sustentados en la fe, no en ninguna explicación científica. Sabemos todo el contenido religioso, la virginidad de la Virgen María, las 3 personas en una de la Trinidad y una serie de cosas que no están sustentadas de ninguna manera en ninguna explicación científica, sino tan solo en un conjunto de condiciones subjetivas sustentadas en la fe. Entonces, de esa manera, los aspectos psicológicos, íntimos, personales, intrasubjetivos, se mezclan con la intersubjetividad con los otros y de esa manera también vamos adquiriendo identidad. O sea, ir a ver al Papa implica tomar un estatus y colocarse en un papel importante ante un acontecimiento monumental a nivel social.
Las personas van a buscar identidad, van a hacer presencia, van a tener estatus, en tanto vieron al Papa, o sea, porque pues no van a ir a ver a cualquiera, van a ir a ver al Papa y eso da un estatus y una identidad como mexicano, como religioso, y se rodea de todo este conjunto de cuestiones subjetivas, psicológicas y sociales. Es todo. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Arturo Moreno de Notimex. Sí, buenas tardes. Preguntarle, doctor, luego de haber explicado este concepto de laicidad propositiva que introdujo en su explicación, preguntarle cuál es la posición que tendría que tomar el Estado mexicano para mantener justamente esta posición del Estado laico ante un avance de una, digamos, libertad, abertura religiosa, y en ese sentido, ¿cuál sería el debate o cuál es la posición entre de importancia entre qué es más importante, la laicidad, mantener un Estado laico, o esta apertura religiosa en la que todos podamos convivir socialmente y plenamente, entrar más en la parte del Estado laico? Gracias. Sí, aquí tal vez lo más importante aquí entender es que cuando se habla de libertad de religión no se habla de religiones, se habla de derechos humanos. Y la libertad de religión protege por igual al ateo, al agnóstico, que al creyente. Y esto es muy importante para el desarrollo de la sociedad civil. Mientras más fuerte es una sociedad civil, menos el Estado avanza en su tentación autoritaria y mejor democracia tenemos. Esto es algo que los mexicanos hemos aprendido en los últimos años y que aún nos cuesta un callo todavía aprenderlo. ¿Sí? Y en este sentido, me parece muy importante que los ciudadanos mexicanos aprendamos a ejercer nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales. El esfuerzo de la Constitución es importante, el esfuerzo de la sociedad mexicana también. ¿Qué debe hacer un Estado para ser propiamente laico ante una realidad de diversidad religiosa, de diversidad de creencias? ¿Sí? Las estadísticas siempre son muy engañosas. Aquí lo importante es, constatan todas de que hay pluralidad religiosa en México y diversidad de creencias. Me parece que lo más razonable es, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, es generar, como lo hemos hecho los mexicanos ya, un Estado equidistante frente a las religiones. Si no va a proteger a una más que a otra, no voy a favorecer más que otra, dejando el ejercicio de la libertad religiosa a los ciudadanos mismos. Esa es la clave de este asunto. Y esto solo le puede hacer bien al desarrollo de una sociedad plural, diversa y que quiere ser democrática como la nuestra. Entonces, me parece que esa actitud de distancia, ¿sí?, que no es de reprobación ni es de enemistad, distancia, simplemente. El Estado no puede estar a favor de una religión, debe ser totalmente aconfesional, pero tampoco puede tapar el ojo puede taparle el ojo al macho, ¿sí?, y negar que hay millones de ciudadanos que van a salir a la calle que necesitan seguridad. Lorena Sánchez, de Canal Judicial. Buenos días. Si bien ya nos comentaron que la visita del Papa no estaría violando el Estado laico, sino materializando un derecho humano, ¿cómo puede ser visto o qué función tiene el presupuesto destinado para su visita? Estamos hablando de cerca de 300 millones de pesos solamente por el Estado de Michoacán, en un país donde no se pueden cumplir ni garantizar otros derechos humanos como la educación, la salud. ¿Cómo puede ser visto precisamente por falta de recursos materiales? Mira, yo lo veo muy sencillo. La primera obligación de un Estado es garantizar seguridad, ¿sí? Y la crisis de legitimidad en un Estado normalmente se debe a seguridad y justicia. Va a venir el Papa. ¿Qué vamos a hacer con los millones de ciudadanos que van a estar en las calles? ¿Solo porque es un líder religioso les vamos a negar la seguridad? Yo creo que es un falso dilema, ¿sí? Esos ciudadanos, así sea un partido de fútbol, así sea
la visita de un papa, así sean las elecciones federales que en términos de seguridad siempre van a requerir seguridad. Eso por un lado, ¿sí? Y que a mí me parece el centro de este asunto. Otra cuestión es que es un jefe de Estado de 800 habitantes, lo que sea, ¿sí? Esto puede discutirse o no, es decir, pero lo más importante aquí es, esos ciudadanos ¿tienen derecho a expresarse libremente porque ven su líder? Sí, sí lo tienen. ¿Esos ciudadanos tienen derecho a que el Estado garantice su seguridad en las calles? Sí, sí lo tienen. Ese jefe de Estado que viene, ¿sí? Que además trae más amenazas de muerte que Obama, ¿sí? ¿El Estado mexicano tiene la obligación de garantizarse su seguridad? Sí. Pongo un ejemplo de contraste. Cuando viene el Dalai Lama, si el Dalai Lama no tiene tantos millones de seguidores, pero en simpatías, pues, ¿a quién le cae mal el Dalai Lama? Pues, ¿no? El Estado se hace cargo de su seguridad y de todos los que lo rodean, porque la situación del Dalai Lama es muy delicada. Sí, entonces, en estos términos, a mí me parece que está muy bien que estemos en una situación de normalidad ciudadana. No veo yo contradicción. Yo quiero comentar algo. Bueno, efectivamente, no soy la experta en economía, pero es evidente que tiene implicaciones económicas, no solamente este gasto, sino pues el hecho de que la ciudad se llene de habitantes, aumente el consumo, etcétera, pero finalmente creo que cumple esa función social de contención social y económica. La gente lo ve como un paliativo, como algo benigno de parte del Estado, ¿sí? El Estado es un buen Estado, se preocupa por ellos, les trae al Papa, los cuida, lo ven como una actitud, es como un reivindicarse de parte del Estado para con sus ciudadanos. Nada más. Mirta Hernández, de Reforma. Gracias. Sí, yo quisiera ver si el doctor pudiera un poquito pues profundizar en esto. Dice usted que los ciudadanos tienen la libertad de salir y manifestarse, pero ¿qué pasa, por ejemplo, también con el Estado laico en el sentido, tendrían que necesariamente las autoridades reunirse con esta figura que a su vez es un jefe de Estado, pero también es un líder religioso? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una visita de Estado y una pastoral? ¿Tendría que haber ese contacto con las autoridades como está programado que lo haya? Y si esto vulnera o no este Estado laico, que usted decía lo más sano es que el Estado fuera, ¿cómo lo dijo? Perdón. Equidistante. Neutro equidistante. Gracias. Yo creo que hay que entrar a la figura del Papa Francisco, ¿sí? Es decir, afirmo lo dicho, no hay una violación al Estado laico propiamente tal, pero aquí sí hay una cuestión muy importante. El Papa Francisco no solamente es líder de los católicos, no solamente es jefe de un Estado, es decir, en realidad las relaciones además con la Santa Sede, un día hablamos de la diferencia entre Santa Sede y Vaticano, ¿sí? Sino que es un líder mundial de la mayor relevancia en este momento, en el escenario, en todos los escenarios donde la justicia y la paz está en juego. Es un interlocutor privilegiado, ¿sí? Y en este sentido está en el interés del Estado Nacional, está en el interés ya dentro de la gran geopolítica, ¿sí? Tener una interlocución privilegiada con un líder de esta magnitud, ¿sí? Muy pocos líderes en el mundo podrían tener la estatura del Papa Francisco. Entonces, me parece que no solamente desde el orden constitucional, sino también desde una sana dimensión de las relaciones internacionales, y en este sentido la política exterior de México sí está enfocada a la justicia y la paz, ¿sí? Podemos discutir si lo hace bien o mal. Lo que no está en discusión es que eso forma parte central de su agenda, ¿sí? Entonces, tener esta interlocución es de la mayor importancia, como lo fue para Obama, como lo fue para esa guerra civil en la que se fue a meter al corazón de la guerra civil en la República Centroafricana, o como ha sido en todos sus viajes. Yo creo que está en el interés también de la nación. Entonces, es una triple dimensión la que hay que estar jugando aquí, ¿sí? Toda vez que no vulnera un Estado laico, bueno, pues entonces abramos, ¿sí?,
los grandes debates donde México está inserto y también dentro de la realidad mexicana. Emilio Olivares, de La Jornada. Buen día. Son varias las preguntas. Una también tiene que ver un poco con el asunto del presupuesto, porque más allá de la cuestión de la seguridad, pues hay una extensa propaganda en todos lados, salida de recursos públicos, donde dicen bienvenido señor Papa Francisco, ¿no? O los viajes de una primera dama que lo va a ver en velo y todo, para besarle el anillo, ¿no? O algún presidente que alguna vez también le besó, no a este papa, sino a otro papa, el anillo, ¿no? Entonces esos recursos públicos que también a nosotros los no católicos aportamos, ¿no? Y aportamos bastantes. Entonces, ¿qué tanto también tiene que ver ahí ese asunto? En la cuestión de que el papa es un contenedor no recuerdo ahorita el concepto, en contención, pues el asunto es, pues más allá de eso, ¿qué representa el hecho de que el Papa haya anunciado que no se va a reunir con muchas de las víctimas de este país, ¿no? Tantos desaparecidos, la gente de Ayotzinapa, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde es un contenedor, no? Y la última pregunta para el doctor Jorge sería, pues más allá del Estado laico, porque en el país están dando casos donde las políticas públicas se están confesionalizando, ¿no? O sea, vemos leyes que limitan los derechos sexuales y reproductivos de muchas mujeres, por ejemplo, en 22 estados de la República. Vemos también que hay muchas leyes donde no se permite, a pesar de que la Corte ya dijo lo contrario, no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, que los gobernantes se están enfocando o están dirigiendo, bueno, gobernantes y poderes como el Congreso, dirigiendo esas políticas hacia un Estado, pues no sé si llamarlo confesional, pero sí, con base en sus creencias y no con base en el bienestar público. Gracias. Respondo las tres desde la última, que me parece muy interesante. ¿Somos democráticos o no somos democráticos? ¿Queremos ser democráticos o no queremos ser democráticos? Si queremos ser democráticos, entonces la normalidad ciudadana de la que he estado hablando no es chiflar y cantar, ni es estar todos de acuerdo. Es simplemente tener un espacio de racionalidad donde se abran los grandes debates. Y en una democracia, ¿sí?, nadie legisla para siempre y nadie gana para siempre. Eso es lo propio, y gracias a una democracia se dan estos debates de pluralidad. Tenemos ahora que viene la Constitución de la Ciudad de México con una configuración totalmente distinta a otros estados. Pero ese es el reto que tenemos los mexicanos. Los mexicanos tenemos que aprender a ser sociedad civil y entender que esto forma parte de la normalidad ciudadana. A unos les puede gustar, a otros no les puede gustar. El hecho real es que ha sido la sociedad civil la que se ha estado movilizando en unos lados a favor, en otros lados en contra, a través de distintos mecanismos, ¿sí? Forma parte de nuestros grandes debates si el aborto forma parte o no de los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Forma parte natural de los debates de una sociedad. Entonces yo creo que aquí el reto de fondo es, puesto que ya tenemos el marco constitucional y una sociedad que demanda democracia, pluralidad y diversidad, enfrentémonos con madurez a estos grandes debates como sociedad civil, ¿sí? En la pluralidad que nos debe caracterizar siempre en el espacio de la razón. Resultaría tan fundamentalista decir, excomulgado desde el Estado, me refiero, ¿sí? Yo, presidente, excomulgo a tal si hace X cosa, ¿sí? Si me saca la lengua, ¿sí? Como lo contrario. Entonces, aprendamos a ser sociedad civil. Ese es el gran reto que tenemos, ¿sí? Y los debates, la contradicción, ¿sí? Incluso a veces álgida, forma parte de esto. Y esto, lo más lindo que tiene, es que no tiene fin, ¿sí? En una democracia nadie gana para siempre y nadie legisla para siempre. Y esto está en constante ebullición y debate. A mí me parece de las cosas más maravillosas que le han pasado a México en los últimos 20 años, ¿sí? Que es la capacidad que estamos desarrollando para debatir en público, ¿sí? En cuanto al asunto de la seguridad, pues también forma parte de estos debates, ¿sí? Forma parte de estos debates. Y ahí lo dejaría yo.
Tiene razón aquel que se queja y dice, oye, ¿por qué con mis impuestos? Pero tiene razón el católico que dice, gracias por protegerme, ¿sí? Sí, y ahí nos enfrentamos a dos valores. ¿Qué valor va primero? ¿El de la seguridad? ¿Sí? La propaganda que se está generando, ¿no? Eso debe formar parte de nuestros debates, ¿sí? Esa es la parte en la que yo estoy insistiendo ahorita. Debe formar parte de nuestros debates. Pongámoslo de esta manera. Gracias a que hay un régimen de libertad de religión, hay quien puede pararse y decir, yo no estoy de acuerdo con esto porque los católicos están abusando. Y hay quien puede decir, no, los católicos también necesitamos que nos protejan porque el asunto no está, el horno no anda como para bollos. Pero forma parte de los debates, ¿me explico? Esa es la gran riqueza que tenemos en este momento en México y que tenemos que aprender a vivir con esto. Y esto me parece que es bellísimo. Respecto de la contención, del papel como contención social, yo creo que definitivamente funciona como contención, lo cual no quiere decir que el Papa no tenga una postura política que tiene que estar enmarcada en una actitud mesurada, moderada, no radical, porque no viene a hacer guerrilla, o sea, no va a reunirse con los grupos radicales que pueden desviar el sentido real que tiene, que es reconocer a una nación como religiosa, venir a darle su apoyo, alimentar sus sueños, a decirles que la religión está con ellos, que la religión existe y que la religión los protege, los cuida, los viene, los visita y los apapacha. O sea, es un reconocimiento mutuo. Entonces, creo que ninguna postura radical sería ni es tonto, ni suicida, ni su actitud es relativamente moderada, relativamente mesurada. Es una actitud de tolerancia la que él siempre está tratando de compartir. No una postura radical porque le sabe que sería terriblemente peligroso. Creo que ni el propio Estado se lo permitiría. No dudo que seguramente lleguen a acuerdos, ¿no? O sea, que con qué grupo sí, con qué grupo no. Dice, no, mira, este grupo ahorita olvídalo. O sea, las cosas están bastante delicadas. Debe haber acuerdos, seguramente que en eso se sustenta el mantener las cosas con el mayor equilibrio, con la mayor estabilidad, para que cumpla el efecto que debe cumplir, que es la contención social, y la cobertura, el demostrar el papel y la importancia de la Iglesia y el que los mexicanos no están desprotegidos. Viene el Papa Francisco a ofrecerle su apoyo, a alimentar sus sueños. Diario de la Tercera Edad, José Luis Camacho. Sí, mire, buenos días, doctor. Mire, la experiencia histórica nos dice, usted habló desde Juárez, en las visitas de Huejutla, la consecuencia de las visitas de Huejutla fueron las reformas que hubo a principios de los 90, de la cual evidentemente se reconoció al Estado Vaticano, pero también tuvo consecuencias, los curas empezaron a votar, pero también tuvo consecuencias en la educación. Se reconoció la educación confesional que ahorita domina mucho en este país. Yo le quiero preguntar sobre el aspecto político de la visita de este señor y particularmente también el papel que van a jugar los servidores públicos dentro de este Estado laico. Por ejemplo, que vaya a llegar al Palacio Nacional, que un senador del PAN haya invitado al Papa a ir a la sede del Senado, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel realmente juegan estos servidores públicos que comparten los espacios con los ministros religiosos cuando lo que usted dice es la naturaleza del Estado laico y por otro lado que el Estado laico es ya indiscutible, ¿no? El papel. Gracias. Yo creo que no hay que espantarnos de eso. Es decir, en una situación de normalidad democrática, pues todo el mundo quiere tomar la foto con el Papa. Ahora, otra cosa es que le sirva de algo, ¿sí? Todo el mundo quiere llevar agua por su molino, otra cosa es que le sirva de algo. Yo estoy convencido que esa es la razón por la cual el Papa no quiso hablar ante el Congreso en México. Se partidizó muy rápidamente. Y la cuestión en Palacio es distinta porque es una recepción de Estado. Y ahí el factor más importante es que están representadas, ¿sí?, las embajadas de México embajadas de países extranjeros en México van a estar en el evento para acentuar la naturaleza, ¿sí?, de acto de Estado y no acto de partido. Lo demás, pues que cada político se rasque con sus uñas, ¿sí?, y lo tenga en su conciencia. Todos se quieren sacar la foto.
Yo personalmente creo que no les va a servir de nada, ¿sí? Y si piensan que eso va a hacer que los católicos favorezcan o no a cierto partido, pues me parece que están fuera de la realidad, porque no existe en México, como no existe en ningún lugar del mundo, algo parecido al voto católico. Lo que demuestran los estudios es que el voto menos predecible en todos los países es el de los católicos, ¿sí? Y tiene que ver con la naturaleza misma de la religión católica, con una religión que pone en contacto fe y razón. Pero esa es otra situación. Entonces, en síntesis, pues el que quiera tomar la foto y tiene la oportunidad, pues que se la tome. ¿Le va a servir de algo? Francamente no lo creo. Pero pues cada quien hace su luchita, ¿no? Así tal cual. Y en cuanto a la dimensión política, aquí hay que hacer una diferencia. En cuanto a política partidista y la política como la convivencia entre los seres humanos. En la medida en que el Papa ya lo está haciendo, ya está adelantando, ¿sí?, una obligación de los católicos de dar testimonio de una buena ciudadanía, ¿sí?, que un buen cristiano tiene que ser también un virtuoso ciudadano. En ese sentido sí puede impactar lo político, pero eso tendría que ser necesariamente en bien de todos, en el bien común. Una ciudadanía que participa activamente puede derrotar la crisis cultural en la que vivimos, que se llama corrupción y se apellida violencia, ¿sí? Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Más que un problema político, más que un problema económico, lo que vivimos en México nos enferma una crisis cultural que hace de nuestros semejantes cosas de desecho, a las cuales se les puede matar y tirar en un basurero, las cuales pueden generar horrores así, de suerte que se vuelve hasta vida cotidiana. Y eso es corrupción y violencia. Y si todos los ciudadanos de todas las confesiones, de todas las creencias, no participamos activamente como ciudadanos, no vamos a salir adelante. Y en este sentido el llamado del Papa me parece fundamental, ¿sí?, para que los católicos, ¿sí?, empecemos a dar un testimonio real de una ciudadanía en toda esta diversidad, en todos estos debates, porque eso solo nos puede hacer bien a todos, ¿sí? Una ciudadanía fuerte es una sociedad que puede superar crisis. Y en este momento, en general en México, tenemos un déficit ciudadano. Patricia Carranza, de Récord. Yo nada más quería preguntar, ¿influirá de algún aspecto la publicación del reportaje que pues ya todos vimos de Carmen Aristegui, bueno, que se publicó en el portal de Aristegui Noticias, alguna decisión de visitar al Papa, de alguna forma influirá, no sé, tanto en el gobierno, en el Estado, como en la sociedad civil? Mira, la verdad no le he entrado al tema. Prefiero reservar mi opinión porque prefiero hablar de lo que sí sé, pero así de bote pronto creo que no va a tener mayor asunto, pero déjame estudiarlo y luego ya te comento. Eduardo Martínez, de Telesur. ¿Qué tal? Buen día. Profesora, yo quisiera preguntarle sobre las características de los ciudadanos y de los individuos que viven en las zonas donde o en los lugares que va a visitar el Papa Francisco. Vemos que son ciudades que han sido pues muy afectadas por el tema de la violencia, que son afectadas también ahora mismo por ese mismo tema. Entonces quisiera que me hablara un poco sobre eso. Vemos que Michoacán es un lugar que ha estado azotado por una violencia en los últimos años y donde se ha aplicado una política de contención de una manera bastante fracasada desde mi punto de vista. Ciudad Juárez, por supuesto, donde está el tema de las muertas, donde está el tema del narcotráfico, pero también de migrantes, y en Chiapas, donde se habla de una sociedad pues empobrecida también y se va a dirigir precisamente a ellos. Y Ecatepec, que ahora mismo pues es una situación muy cruenta en esa materia. Esa es para usted la pregunta. Y profesor, más allá de esta situación que usted nos habla de mantener equidistante el tema político con el tema religioso, sin duda sí ha habido un uso político de la visita del Papa Francisco por parte de algunos personajes de esa clase.
Es decir, no solamente se trata de la propaganda, sino se trata de las mejoras de las calles y este tipo de situaciones que sí buscan tener cierto beneplácito de la ciudadanía, como usted lo ha mencionado. ¿En qué momento entonces tendrían que romper o tendría que haber ese rompimiento entre los políticos, la clase política, frente a un líder religioso y frente a un jefe de Estado como es el Papa Francisco? Gracias. Bien, bueno, creo que coincide justo con lo que veníamos señalando. Estos lugares, Michoacán, Ecatepec, bueno, lo sabemos, Guerrero, Chiapas, son los niveles culturales más bajitos con los que contamos. Siempre en las pruebas de todo tipo, enlace y demás, sacan los puntajes más bajos. Efectivamente se caracterizan por un nivel cultural y en consecuencia económico muy bajito. Esto hace que el perfil se vaya acercando a quienes, digamos, serían quienes más lo necesitan. Debe haber una especie de alianza, una visión prospectiva, proyectiva de por qué eligieron esos lugares, pues porque son los puntos clave en pro de fomentar la civilidad, la tranquilidad, la calma, el compensar todo este mecanismo de tanta violencia, de tanta inseguridad, de tanto desamparo. Esos son los lugares que más lo necesitan. Es perfectamente coherente que hayan elegido estos lugares, porque no debe ser una decisión del Papa en sí misma, debe haber habido un acuerdo, debe ser resultado de reflexiones, del conocimiento de estado de cosas. Y creo que son puntos acertados, ¿no? Efectivamente, Ecatepec, que ahora es nuestro segundo Ciudad Juárez y que va a pasar por allí, eso está hablando de que los puntos han sido estratégicamente seleccionados y coinciden con estos espacios que tienen un perfil de mayor peligrosidad, que requieren de mucho más cobertura espiritual, paliativo, tranquilidad, sueños, promesas, todo este espacio que es lo que nos viene a proporcionar la religión, pues ahí está ya muy focalizado, precisamente porque ahí es donde va a ser más eficiente, porque es donde más se necesita, aunque en lo general sigue siendo aplicable para casi todos, pero ciertamente hay puntos álgidos, eso es cierto. Respondo tus preguntas. Yo creo que tiene que ver mucho desde dónde queramos ver las cosas. Yo diría, un católico es un ciudadano común y corriente, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los demás ciudadanos. En unos eventos tan multitudinarios como los que vamos a tener, ¿cuál es, desde mi punto de vista, cómo debe actuar la autoridad, como en cualquier evento multitudinario de ciudadanos, garantizando seguridad y libertad? Sí, la libertad de expresarse en público y en privado por su religión y la seguridad. A mí me parece que ese es el mínimo común denominador de esa relación. Ahora, ¿cuándo debe haber un rompimiento? Nunca debe haber un rompimiento. Es decir, porque mientras mejor comunicación exista entre la autoridad y la sociedad civil, y los católicos son parte normal de la sociedad civil, mientras más puentes de diálogo exista, mejor para todos. Entonces, sería una sinrazón decir que debería haber un rompimiento de la autoridad con los católicos, nada más porque profesan una religión. Eso sería un sinsentido. Sería tanto como decir, como alguna vez lo supimos, ¿no?, de que a esa gente ni la veo ni la oigo, usted ha roto todos los puentes, ¿no? La autoridad está obligada a dialogar con todo mundo dentro de la sociedad civil. Y la gran ventaja, insisto, que tenemos ahorita es nuestra normalidad ciudadana. Vamos a sacarle raja, ya no le tengamos miedo, ¿sí? Gerardo Martínez, de Canal 11. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarle tres cosas muy puntuales. En el ganar-ganar, ¿quién gana más con la llegada del Papa Francisco, la Iglesia o el Estado mexicano? ¿Era necesaria una visita papal a México? Hablaban de que la gente necesita creer en alguien ante los problemas que hay en México, pero ya se dijo que el Papa no viene a solucionar problemas. Y la última, su opinión sobre lo que dijo el Papa, que México, creo que así lo dijo, creo que vive su pedacito de guerra. Gracias. Aquí depende qué entendamos por iglesia. Si entendemos por iglesia solo la jerarquía,
estamos sesgando la relación. La Iglesia es la jerarquía, o sea, son los obispos, son los sacerdotes, son las religiosas, son los religiosos, los laicos y las laicas. ¿Sí? Y en esta complejidad es que se tiene que mantener un diálogo. La gente que está trabajando, por ejemplo, en los grandes foros de diálogo civil en lugares de conflicto como Ciudad Juárez, muchísimos de ellos, y me consta, son católicos y tienen una relación de diálogo permanente con la autoridad para arreglar problemas en reclusorios, etcétera. Ese diálogo es al que me refiero, ¿sí? Ahora, que tengan una buena relación, ¿sí?, con todos los representantes de las religiones, me parece que está en el bien común, ¿sí? Eso por lo que respecta a la primera. Pero en esta, insisto, en esta normalidad ciudadana, creo que tenemos que acostumbrarnos ya a entender que el diálogo con los católicos no se reduce a un problema de jerarquías. Es un problema ciudadano, básicamente, y que a todos nos conviene. En cuanto a pedacito de guerra, pues no dijo nada nuevo, ¿sí? No dijo nada que ignoremos, y me parece que pues no es motivo de escándalo. El Papa ha insistido mucho en que parece que estuviéramos viviendo en todos lados, ¿sí?, una tercera guerra mundial a pedacitos, peleada por distintos bandos de distinta manera. Yo creo que es una invitación a dar cara a la violencia, ¿sí?, a no dejarse amedrentar, pues también lo dijo en otra entrevista. No tener miedo de ejercer una ciudadanía, no tener miedo de colaborar con la paz. Y entonces, en ese sentido, ya este diálogo con la catolicidad y no con la jerarquía, pues está en el interés de todos, como está el diálogo con protestantes, evangélicos y congregaciones cristianas, con la pequeña comunidad musulmana, ¿sí?, que hay en México y otras religiones. Esto me parece muy importante. Quiero comentar lo que mencionaba. Pues sí, efectivamente la religión está sustentada en una serie de contradicciones. O sea, el Papa no viene a resolvernos nada, ni nunca la religión se ha sustentado en algo objetivo, sino en una serie de pseudo-realidades que viven en el imaginario social. O sea, nos viene a prometer, viene a incrementar nuestros sueños, nuestra esperanza, como un paliativo, pero en realidad pues no se está comprometiendo a cambiar nada porque ni lo podría hacer. Es un poco como el papel de la utopía. Es necesario creer en ella porque de otra manera estaríamos paralizados. No había ni posibilidades de cambio si uno no cree en la utopía, a pesar de que sabe que es utópico. A ver, ahí yo quisiera matizar un poquito, porque creo que hay cosas concretas aquí. La religión cristiana es una religión de justicia y misericordia, es decir, que trata de salvar primero, ¿sí?, al que está enfrente y entender su problemática. En la medida en que, sin entrar en debates, pero en la medida en que impulsa a no mentir, no robar, respetar al prójimo, respetar la diversidad religiosa, respetar el diálogo dentro de una sociedad democrática, en la medida en que impulsa, ¿sí?, a cuidar al enfermo, cuidar al anciano, a toda una serie de obras, pues nos hace bien, ¿sí? Nos hace bien, y si esto se contagia, nos hace bien, ¿sí? Sin entrar al otro debate. Pero hay valores muy concretos y que nos hacen mucha falta a los mexicanos, ¿no? Entonces, vamos a entrarle y que cada quien ponga su pedacito, su granito de arena y este país saldrá adelante. Dalila Escobar, de Efecto TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si ya tal vez habían comentado sobre el tema, pero me parece importante de saberlo de viva voz. Un tanto yéndonos a un tema más tal vez práctico, cotidiano que se ve, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho de la gente que no es muy creyente de la Iglesia, institución, que esto es un acto de la Iglesia? Hay gente que cree que viene el Papa y viene Dios, ¿no? Entonces creen que van a estar cerca y es así. Pero bueno, ¿qué pasa con el derecho de la gente que vive en zonas a lo mejor cercanas a donde va a pasar el Papa, donde, bueno, te impiden el paso, donde tienes que tramitar un tarjetón para poder entrar, donde si no tu INE no dice la dirección no puedes?
Ahora mismo, por ejemplo, el secretario de Educación Pública decía, bueno, pues las escuelas que tengan que cerrar por visita al Papa van a tener que cerrar y tendrán obligatoriamente que reponer esas clases, no me importa si no creen, lo tendrán que hacer. No, ¿y qué pasa cuando hay manifestaciones? ¿No? No, ahí sí no pueden faltar porque entonces les descuenta el día a los niños. ¿Qué pasa con este derecho de la gente que no cree en esas cosas y que tiene que forzosamente entrarle? Y así, sin entrar a detalles que están más allá de mis posibilidades, ¿no? Yo creo que está en el interés común el ejercicio, la garantía de seguridad y la libertad, ¿sí? Y el reto de seguridad, como decía el subsecretario Roque Villano el otro día, el reto de seguridad es fenomenal. Y si la seguridad no sirve, todos vamos a salir perjudicados, no nada más los católicos. Y ahí sí me parece que tienen un punto muy fuerte en el argumento. Es decir, la seguridad nos beneficia a todos, porque estamos ante movilizaciones de masas que van más allá de cualquier cálculo, por ese lado. Y la otra, pues como cuando nos cierran Reforma, ¿no? Es decir, diciendo, ay, qué gallo, aquí voy a llegar a mi casa, estoy cansado, pero por supuesto, en primer lugar, yo quiero que esa gente que está en Reforma y está manifestando lo siga haciendo, porque en la suma de posibilidades a todos nos hace bien, ¿no? Entonces ya me amachino mi media hora ahí esperando que sea Reforma, pero en el largo y en lo inmediato a todos nos hace bien. Yo creo que es así de sencillo. Ya lo particular, pues ya que se hagan bolas. Yo creo que la visita del Papa está, para no entrar en polémica si nos hace bien o mal, yo creo personalmente que sí nos hace bien como sociedad por muchas razones. Pero lo importante aquí y algo muy importante que usted señaló, ¿sí? Es en la seguridad de todos hay un bien común y eso qué bueno que se va a garantizar. Ya si nos hace bien o mal, si ese es otro debate, ¿sí? Ese es otro debate. Pero el punto central aquí, más importante me parece ese, ¿no? Hay una necesidad, el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad y libertad. Y eso debe hacerlo bien, porque nos conviene a todos. Sí, pero el asunto es que lo hace cuando viene el Papa, no lo hace cotidianamente. Esa es como la duda también. Pues no sé, ahí sería entrar en detalles, no lo sé. Yo tengo la impresión de que a veces se hace bien, a veces se hace mal. Ahora, espérate, vamos a ver qué pasa ya que se vaya el Papa, ¿no? A lo mejor no lo garantizan durante el Papa, o sea, como que eso está muy en el aire. Pero yo me quedaría con esta parte, ¿no? Tenemos que exigirle al Estado que en todas las circunstancias nos garantice seguridad y libertad. Y eso está en el bien de todos. Entonces, si lo hace a veces y a veces no, pues qué mal. Que lo haga con todos todo el tiempo. Eso es lo que nos conviene a todos, ¿no? Y esa es la normalidad ciudadana. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? A la maestra, usted dijo, a ver si me puede corregir, que como representante de la Iglesia el Papa muestra vínculos con la política, los negocios y con la mafia. ¿Qué quiso usted decir con esto? Bueno, hay una serie de acontecimientos desde la ficción hasta la realidad que han dado muestra de que la Iglesia tiene vínculos con la mafia. La muerte del cardenal, no me acuerdo cómo se llama, hace un tiempo. Posadas, sí. Pero bueno, es secreto a voces que siempre ha tenido vínculos con las estructuras de poder, lo cual no iba a excluir a la mafia, al crimen organizado, los negocios, las instituciones, el gobierno, los partidos, aunque no tenga una postura partidista abiertamente, ¿no? En ese sentido es que lo dije. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación en la conferencia. Gracias. Muchas gracias.